sabe que uno de los evangelios favoritos míos es el evangelio de Mateo. La verdad es que no sabemos exactamente dónde se escribió, porque el evangelio no nos dice. Este es Mateo escribiendo desde Antioquía a los cristianos en mi alrededor, pero no dice eso. Y entonces tenemos datos de la iglesia primitiva para usar y intentar averiguar de dónde viene este evangelio y a quién se escribió. Según los datos, podemos decir unas cosas. Al parecer, este evangelio viene, como se puede ver acá, viene de la parte de Antioquía, que está ahí arriba. Casi no se ve, lo siento, pero está ahí arriba. Entonces se escribió en esta parte, o quizás aún más hacia Israel, pero en esta parte. ¿Y por qué pensamos esto? Por un lado, es un evangelio que la mayoría piensa fue escrito a cristianos judíos. No es decir que todos son cristianos judíos, pero la gran mayoría de los recipientes son cristianos judíos. ¿Y por qué pensamos eso? Porque tienen una apologética tremenda en cuanto al judaísmo, promoviendo que los judíos encuentren su futuro en la persona de Jesucristo, el verdadero rey de los judíos. Mira cómo lo hace el evangelio. Y estamos con Mateo. Antes de entrar en eso, voy a pasar por eso, perdón. Vuelvo para el otro. Sabemos que según Papías, Mateo escribió los dichos del Señor en hebreo. Entonces, cada uno los interpretó según su habilidad. Este es lo que pensamos, es un documento anterior a nuestro documento en griego. Alguien me hizo una pregunta muy buena: ¿y este documento es inspirado por Dios? No, fue usado por Dios, pero no es parte de nuestra Biblia. Entonces no deben pensar que yo esté diciendo que este evangelio escrito por Mateo en hebreo debe ser parte del Nuevo Testamento. De ninguna manera. Dios decidió, usó la iglesia en afirmarlo, no tengo problema en eso, pero en verdad es obra de Dios, y decidió de inspirar el evangelio de Mateo que tenemos nosotros en griego, no este otro probablemente fue usado como base. Si esta es la base, no importa si él usa Marcos, es el evangelio de Mateo. Si yo uso otra fuente, no importa si la mayoría viene de mí, pues claro, hoy día hay que dar crédito, no fue el asunto en aquel tiempo, pero de todas maneras es documento mío. Y entonces este es el evangelio de Mateo. Según Papías, dijo que fue escrito en hebreo. Según Ireneo, más tarde en el segundo siglo, también él dice que fue escrito en hebreo, porque el testimonio de él es importante. Algunos opinan que él repite solamente la información de Papías. Es posible, pero no es probable a mi parecer, porque Ireneo era discipulado de Policarpo. Qué cosa. Y Policarpo conocía el apóstol Juan personalmente. Es decir, Ireneo está solamente una persona separada de un apóstol. Y él dice que Mateo escribió en hebreo. A mi parecer, es algo tan fuerte. San Jerónimo dijo que él lo había leído en hebreo, un evangelio de Mateo. Y entonces es lo más probable que sí, Mateo escribió algo en hebreo. Por el otro lado, tenemos nosotros el evangelio que tenemos en griego. ¿Cuándo se escribió? Si él usa Marcos para el griego, ya de ahora en adelante hablamos de nuestro evangelio de Mateo. Dejamos este en hebreo a un lado
es fuente, no hay duda de eso, en mi mente por lo menos, pero de toda manera hablamos de nuestro evangelio inspirado por Mateo, inspirado por Dios, escrito por Mateo. Si él usó el evangelio de Marcos, no puede ser antes del evangelio de Marcos. Marcos se escribió entre 65 y 70, por si el caso de que no anotaron la fecha para la hoja. Ahí está para Marcos, por si el caso. Pero Mateo entonces escribió, podemos pensar, no puede ser antes que Marcos. Entonces probablemente durante los 70, poco después de Marcos. Puede ser, aún algunos han dicho 68, 9 hasta 85, pero vamos a decir 70 a 85, más o menos en este tiempo. Entonces, ¿qué ha ocurrido para el trasfondo de Mateo? Para el trasfondo, pues de dónde se escribió, probablemente ya hablamos de Antioquía, no voy a gastar tiempo. ¿A dónde se escribió? Una comunidad judeo-cristiana. Probablemente es una comunidad no en Israel, sino helenístico. Pensamos debido, por un lado, a las circunstancias en Israel después de la guerra, y por el otro lado, hay varias indicaciones de un trasfondo griego, bien griego, para los oyentes, los lectores del Evangelio. Entonces, todo cabe con este. Y también es una comunidad buscando su futuro a la luz de la crisis en y con el judaísmo. ¿Una crisis de qué tipo? ¿Qué ocurre después de la caída de Jerusalén? ¿Cómo sería tener, voy a hacer un paralelo, deben entenderme, oro yo y espero que nunca ocurra, pero cómo sería el futuro del país de México después de ser destruido 100% casi, prácticamente, la Ciudad de México, con 20 millones de personas ya muertos? ¿Cómo sería el futuro de México? Sería un futuro bien difícil, ¿verdad? Es una tragedia más de lo que podemos imaginar. Este sería algo que cambiaría toda la historia de México para siempre en nuestro país, al destruir totalmente la ciudad de Washington, D.C. Este sería un golpe tan fuerte que nuestra historia nunca sería igual después de este evento. Y este es el evento de la caída de Jerusalén en el año 70. Toda la historia del judaísmo se cambia de este momento en adelante. En este sentido, ¿quién va a dar la visión para el futuro del judaísmo? Los saduceos murieron en la guerra, ya no hay saduceos. Fíjense, mira a Mateo 23. Mira lo que dice aquí en Mateo 23. ¿Qué es lo extraño? ¿Quiénes son los líderes de los judíos? Los fariseos y también ¿quiénes? Escribas y ¿quién más? En el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Saduceos, ¿quién más? Y los sacerdotes. Pero ¿quiénes son los mencionados aquí por Mateo? No es decir que Jesús no hablaba de otros, pero en el tiempo de escribirse el Evangelio,
sobrevivieron solamente los fariseos y escribas entre los líderes judíos después de esta guerra. Entonces, no tendría mucho sentido hacer proclamación en contra de los saduceos, porque ya no existen, ni en contra de los sacerdotes, porque el sumo sacerdote ya murió, los principales sacerdotes ya murieron. Y entonces él enfoca sobre los fariseos, porque el futuro del judaísmo está en manos de los fariseos, con algunos pocos intentando presentar una visión alternativa. Entre estos, los cristianos judíos, que están diciendo, pero en verdad el rey de los judíos verdadero es Jesús. Y el futuro del judaísmo se encuentra no en los fariseos, sino en Jesús. Mira tanto que él habla en contra de los fariseos. Mira eso. Versículo 2, en contra de los escribas y fariseos. Implicados son ellos ya en lo que sigue. Todo eso es en contra de los fariseos. En contra de los fariseos. Todo en contra de los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Todavía sigue en contra de ellos todo eso. Todo en contra de los fariseos, escribas, hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Todo en contra a ellos. Y este nos ayuda a tener en cuenta el contexto de Mateo. Nunca me gusta al hacer el cambio. Vamos a ver si lo hace. Y es una comunidad en crisis buscando el futuro. Yo no voy a hacer mucho más con esto, pero con algunos pasajes. Mateo se divide en algún sentido en varias partes, pero dentro de las enseñanzas de Jesús hay un estudio muy bueno que indica cómo debemos entender con las enseñanzas y las partes narrativas. Pero voy a darles una explicación general del bosquejo de Mateo. Tenemos el nacimiento de Jesús. Al pensar en eso, ¿por qué da la genealogía Mateo en cuanto a Jesús? ¿Por qué lo da? Porque en el mundo antiguo uno no tiene derecho a cualquier papel en la sociedad. Si uno nace como pobre en Nazaret, pues en Belén, donde nace, y crece en Nazaret, no va a ser de Nazaret un hombre de mucha importancia. No tiene derecho a un puesto importante. Al no tener la herencia que se designa para que sea una persona de importancia. Entonces, él es una persona digna de ser rey de los judíos. Mira la genealogía. ¿Qué dice? ¿Comienza con quién? Mira ahí en Mateo 1. ¿Comienza con Adán como Lucas? Lucas. Pues en verdad no comienza, termina con Adán. El rollo, Biblia, libro, pero en verdad es palabra para rollo, de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y de ahí, ¿con quién comienza? Abraham, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Abraham es que el padre de los judíos. Y entonces para mostrar que que Jesús de verdad es un judío con trasfondo suficiente para ser declarado rey de los judíos, él tiene vínculo con Abraham, puede trazar su genealogía hasta Abraham, tiene también vínculo con David, el rey, y él tiene derecho de ser nombrado rey de los judíos.
es el papel de la genealogía. Es que Él no está pidiendo un puesto a la cual no merece, sino que Él es digno de ser rey de los judíos. Y entonces cuando Él nace, mira cómo es ese desarrollo. Él es ¿quién? ¿Cómo dice? Después del nacimiento van a nombrarlo. Mira ahí en el versículo 18 y lo que sigue ahí. Entonces tenemos el matrimonio. Su padre está nombrado. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí en el versículo 21-22? Alguien léenos estos dos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, y el nombre Jesús en la Septuaginta es el nombre de ¿qué? Josué. El libro de Josué, la figura de Josué que implica Dios salva. Entonces, ¿qué dice este texto? Porque Él va a salvar a su pueblo. Y el nombre mismo lo indica. Porque el nombre de Josué del Antiguo Testamento, Él va a llevar su pueblo a la tierra prometida. La conquista de esta tierra, Dios va a salvar su pueblo a través de Jesús. Mira el versículo 22 y 23. ¿Sigue? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel. ¿Y Jesús es llamado Emmanuel? ¿O es llamado Dios con nosotros? No fue usado el nombre en hebreo. Pero mira cómo termina el Evangelio de Mateo, que es el dicho final en el capítulo 28. Y he aquí, estoy con vosotros hasta ¿dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios con nosotros. Hasta el fin de todo. Él es Dios con nosotros. No fue usado el nombre en hebreo, pero fue usado como indicación de Dios con nosotros. ¿Qué dice Juan? Había otro evangelio. No es exactamente este. Y el verbo se hizo carne. Dios con nosotros, porque el verbo es Dios. Y entonces Mateo nos aclara desde el principio. Si queremos como buenos judíos adorar a Dios, ¿dónde encontramos a Dios? En Jesucristo. Y Él es un rey. ¿Qué dijeron ahí al principio, capítulo 2? Los magos vienen a Herodes y ¿qué dicen en el versículo 2? 2:2, perdón. Capítulo 2, versículo 2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos. Entendemos el trasfondo, porque ¿de dónde vienen estos magos? De la región. ¿De quiénes? De los partianos, los soldados que tenían tanta habilidad con sus flechas lanzadas aún hacia atrás, montados en caballo. ¿Qué cosa es eso? Es un símbolo que vemos aún en los escritos apócrifos, apocalípticos, de un caballo que puede ¿qué? Picar desde atrás. ¿Qué es eso? No, es una imagen sacada de los partianos, porque podían lanzar para adelante y para detrás, andando todavía en caballo. No es fácil, hermanos. Yo he andado en otro tiempo cuando pesaba menos. No quiero yo hacer daño al caballo hoy día. Pero ¿cómo sería voltearse para atrás? Sin colgarse, sin tener nada en las manos, sino su arco, lanzando sus flechas así. No, ¿qué cosa es eso? No, ellos apoyaban los que luchaban en contra de Herodes el Grande, y él está para morir, y los magos vienen del territorio de ellos
buscando un rey nuevo. ¿Y qué pasa por la mente de Herodes el Grande? Lo están haciendo de nuevo. ¿Cómo le parece? Los partianos están viendo, han mandado a estos magos para proclamar a otro como rey. No es uno de mis hijos. Yo he de hacer algo para prevenir todo eso que ocurra. Y los magos no vuelven por Jerusalén, sino de que pasen por otro lado para volver a su tierra, porque al pasar por Jerusalén de nuevo seguramente Herodes el Grande los habría matado, sin duda, como reto a su reinado. Entonces todo Jerusalén tiene temor, porque el rey Herodes tiene temor. Cuando él tiene temor, todo tiene temor, porque él puede matar a cualquier uno. Y entonces todo tiene temor. Pero buscan el rey de los judíos, Jesús, el rey de los judíos. ¿Qué dice la placa al final, al morir Jesús? Él es ¿qué? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Los romanos lo pusieron como una manera de humillarlo, porque decían: un rey nunca va a ser crucificado si es un rey verdadero. Es un rey vencido. Ya no es un rey, porque reinamos nosotros. Pero ¿qué dijo Dios? Dios lo resucitó en 3 días, diciendo: pero de verdad, este rey no se vence así. Este rey es rey mío. De verdad es rey de los judíos. Y el futuro del judaísmo se encuentra en el rey quien nunca muere, el rey eterno, Jesucristo, el rey resucitado de entre los muertos. No, este es el mensaje de Mateo. Entonces él sigue, comenzando con el capítulo 3, con la historia más como Marcos lo tiene. Pero él comienza con una parte narrativa, y luego él da una parte de enseñanza. Son 5 secciones de enseñanza. Algunos opinan que este sigue el desarrollo de la ley, al decir que en algún sentido, aunque tenemos otros libros imitando esta secuencia, el libro de los Salmos, por ejemplo, tiene 5 libros dentro de los Salmos, 5 rollos, es decir, pero semejante a la ley. Pero aquí vemos 5 secciones de enseñanza, pero cada vez hay una sección de narrativa, luego sección de enseñanza. Quizás es una manera de enseñarnos cómo debemos hacer la teología, porque sabe que la teología muchas veces queda demasiado en el balcón, queda demasiado aislado de la vida práctica. Y la verdad es que una teología aislada de la vida práctica no sirve a nadie, no sirve para nada. Es conocimiento, no teología que conmueve al pueblo para ser más fiel a Dios. Y la manera en Mateo es: aquí son los hechos de Jesús, aquí son las reflexiones de Jesús, enseñanzas, es decir, siempre, si no vivimos la teología se encuentra vacía, porque es una teología para la vida lo que enseña Jesús, no es una teología para el conocimiento solamente. Vemos la acción de Jesús, Sermón del Monte, capítulos 5 a 7. Mira aquí, tenemos también al final de cada sección de enseñanza, tenemos capítulo 8, 9, narrativa, sección de enseñanza, capítulo 10. Tenemos sección de narrativa, 11 y 12, sección de enseñanza por medio de parábolas, capítulo 13. 14 a 17, narrativa, capítulo 18, enseñanza. 19 a 22, a 23, narrativa. 24 a 25, enseñanza. Así es. Entonces al final, mira lo que dice Mateo, que es el gran mandamiento. Piensen,
Yendo, ¿qué dice en español? No dice yendo, ¿verdad? Y, pero no es un mandato, es un participio, ¿no? Gerundio, al decirlo más de acuerdo al español. Yendo, y la idea es que el mandato no es ir, porque estamos yendo todos los días. Vamos al mercado, vamos al vecino, vamos al trabajo, vamos a cualquier sitio, pero la verdad es que el mandato no es ir, el mandato es hacer discípulos. Este es el mandato, porque todos estamos yendo a varios sitios. Si estás yendo de su cuarto a la sala, estás yendo. Que hagan discípulos allá en su propio hogar. Pero no importa a dónde vayas. Esta es la idea del texto. Vaya a donde vayas. Que hacer discípulos. Todos. Que vosotros hacer discípulos. Esta es la idea. ¿Cómo hacemos discípulos según este texto? Bautizándoles. Hay que introducirles al evangelio, ¿verdad? Sin tener el evangelismo no hay discípulos para discipular. Hay que hacer la obra evangelística, hermanos. Si uno no quiere hacer la obra evangelística, ha perdido el enfoque de Jesús, el enfoque de todo el Nuevo Testamento, de la Biblia entera. Este fue un problema de Israel. Quería alcanzar a los judíos y no a todos. La meta de Dios es alcanzar a todos. Aún como Mateo lo dice, lo indica. Porque debemos hacer discípulos de todos. Todas las naciones. No solamente de los judíos, de todos. Y entonces lo hacemos por bautizarlos. Bautizándoles, ¿pero cómo? ¿En nombre de quién? Del Dios Padre. Porque si ellos están adorando a un Dios equivocado, deben entender, no hay un solo Dios equivocado. Un Dios verdadero. Todos los demás son dioses equivocados. No de verdad son dioses. Quizás han oído de la discusión de un pastor cerca de la universidad, quien trabajó en la universidad, casi como capellán en la universidad. Los alumnos venían para hablar con él, porque era una universidad cristiana. Vino un alumno y tenía un poco de pena, pero dijo, lo siento, pero soy ateo. El capellán dijo, bien, explícame a este Dios en el cual no crees. Descríbemelo. Y él comienza a describir a Dios. Dice, yo no creo en un Dios de este tipo. El capellán dijo, yo tampoco. Él dijo otra cosa. Yo tampoco. Yo no creo en un Dios así. Y él siguió diciendo todos los dioses en los cuales él no creía. El capellán cada vez podría decir, yo tampoco creo en un Dios así. Y al final le dijo, y ahora déjame explicarle en cuanto al Dios verdadero, que no es como estos dioses falsos en los cuales tú no crees. Y este es el Dios verdadero, el Dios único. ¿Entienden, hermanos? Amén. Somos un solo Dios, fuera de los ateos. Porque no creemos nosotros en ningún Dios, sino el Dios verdadero. Por eso yo creo es tan fácil para algunos en el occidente hoy día de ir al lado del ateísmo, porque tienen el trasfondo del cristianismo que dice debemos rechazar a todos los dioses falsos. El problema es que ellos no han encontrado a Dios verdadero. Y es una lástima tremenda. Y es la culpa de la iglesia, es culpa mía, culpa de mi pueblo. Pero la verdad es que creemos en un solo Dios, el Dios creador de todo, el Dios de Abraham, de Jacobo, de Isaac, de Jacobo, un solo Dios, el Dios quien se reveló a través del Antiguo Testamento,
Entonces bautizándoles en el nombre del Padre, Dios Padre, y del Hijo, porque este Dios vino a nosotros, se reveló en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para ser cristiano, para tener una relación correcta con Dios, voy a explicarlo de esta manera. Para tener una relación con el Dios verdadero, hay que creer en el Dios verdadero. Y el Dios verdadero conocemos nosotros en la persona de Jesucristo. Porque Dios mismo vino, se reveló a nosotros en la persona de Jesucristo. Y en el Espíritu Santo. ¿Y este Dios sigue obrando hoy día o no? Amén. Claro que sí. Está aquí presente en esta aula, ¿verdad? Bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y haciendo qué? Enseñándoles qué? A obedecer. ¿Qué cosa? Todo lo que yo os he enseñado. ¿Qué cosa es eso? Enseñamos esto para hacer discípulos, ganándolos, enseñándoles cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mateo tiene 5 secciones claves de enseñanza. Y entonces fíjense, él dice, enseñándoles ¿qué? Estas 5 secciones. Que uno no puede seguir a Jesús si no quiere seguir a Jesús, ¿no? Y seguir a Jesús implica andar de acuerdo a lo que Él ha dicho. Entonces hay que enseñarles. Así son las enseñanzas de Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Este es el Evangelio de Mateo. Brevemente, podemos ver que hay varios otros asuntos en el Evangelio. Me gustaría pasar por todo el Sermón del Monte, pero mirando aquí no hay tiempo. Pero en otra ocasión yo enseño un curso entero sobre el Sermón del Monte. Entonces para mí es algo difícil de pasar por alto de este Sermón del Monte, pero de todas maneras así es el Evangelio según San Mateo. Vamos a Lucas. Tenemos más datos sobre Lucas porque él escribe su Evangelio a Teófilo, pero lo que sabemos es que también fue escrito temprano, nombrado como autor Lucas aún por Marción, un herético, pero de todas maneras Justín Martiro, Ireneo, mencionado en otro. Es decir, fue escrito por Lucas, no hay ninguna duda. Usó el Evangelio de Marcos, entonces la fecha para el Evangelio de Lucas tiene que ser después del Evangelio de Marcos, por ahí 70, algunos dicen hasta 90. Yo no creo que fuera tan tarde, a mi parecer, durante los 70. Entonces, pero voy a darle la fecha más aceptable. Ya es después de la guerra entre los romanos y los judíos. ¿Cómo sería ser? Mira, él llama a Teófilo ¿qué? Excelente Teófilo. Es decir, que él probablemente es un líder en el gobierno romano, una figura de importancia en el imperio romano. No es un paisano, es una persona con plata y con importancia. ¿Cómo sería servir a Roma como un no judío y querer adorar a Jesús, un Mesías judío, después de la guerra? Durante también, pero después también. Uno puede seguir, por ejemplo, hoy día, uno puede pensar en adorar, en mi país es aún más difícil, adorar a un Mesías por ejemplo, de Afganistán, como estamos en esta guerra, o de Irán. Para mi país, un musulmán, para mí este sería absurdo. Yo no puedo adorar a un Dios, Mesías musulmán. Claro, hay más diferencia. Pero para un romano, ¿cómo es para adorar a un Mesías judío?
al haber luchado su país en contra de los judíos. Eran enemigos de Roma. ¿Cómo puede uno adorar a un Mesías enemigo de Roma? No tiene sentido. Lucas escribe su evangelio como una apologética, el libro de Hechos también, explicando la historia, pero también explicando, no debe preocuparse con este Teófilo, porque la verdad es que Jesús también tuvo problemas con estos líderes judíos quienes causaron esta guerra. Él tenía también problemas con los celotes. Él nunca fue encontrado culpable por los líderes designados por Roma, ni Pilato ni Herodes Antipas. Ambos decidieron que él era inocente. Aún el centurión, uno de los hombres más confiables en el imperio romano, un soldado de primera calidad. Uno podría tomar, pues este fue la base del ejército romano, uno podría tomar la palabra de un centurión como de oro, ya, totalmente puro, sólido. La mayoría de los centuriones tenía pues una reputación así, tan alto. Entonces, aún un centurión dijo, ¿qué dice Lucas? Seguramente este hombre fue justo, inocente, es decir, él fue encontrado inocente por Pilato, por Herodes Antipas y por el cinturón. Es decir, el centurión, perdón, cinturón, quién sabe, el centurión. Entonces, fue encontrado totalmente inocente. Entonces, no debe tener ninguna preocupación en seguir a Jesús, a pesar de ser judío, porque los oficiales de Roma, el ejército de Roma, todos decían que él era inocente. Vemos más en el libro de los Hechos, pero este es el enfoque de Lucas. ¿Y por qué tiene Lucas? Casi es igual a decir que él es hijo de Dios. Claro, el hijo de Dios es inocente. Entonces Lucas está diciendo la misma cosa, pero en palabras que tienen más peso para Teófilo. Inspirado, igual, pero es el mismo dicho. Y la traducción para Lucas, él usa una manera de traducir quizás un poco más libre. Mateo y Marcos más literal. Este es lo más probable, pero al decir que él es hijo de Dios, es decir, es inocente, porque un hijo de Dios nunca va a ser culpable, es inocente en este sentido. No, este es el evangelio de Lucas, tiene este enfoque de apologética para que Teófilo entiende que no hay ningún conflicto entre el seguimiento de Jesús y su servicio a Roma. No hay ningún conflicto ahí. Hay conflictos a veces, pero no en el sentido de ser seguidor o no de Jesús. ¿De dónde fue escrito? Los padres eclesiásticos todos dicen desde Grecia. Algunos opinan desde Roma, pero más que todo dicen Roma al pensar en la fecha del libro de los Hechos, siendo en el momento de terminarse el libro. Pero este no tiene mucho sentido, porque los evangelios terminan con la resurrección y no fechamos los evangelios al año 30, no. Fueron escritos después. Entonces es equivocarse pensar en el libro de los Hechos como fecha al terminarse el libro. Fue escrito después, pero de todas maneras desde Grecia es lo más probable, porque todos los padres eclesiásticos lo dicen así. Aunque otros dicen quizás desde Antioquía, porque Lucas es de Antioquía. Ese es un médico, pero de Antioquía. Otros, yo creo que tiene razón. Otros dicen, Teófilo seguramente ya sabe la historia desde Roma para adelante. Quizás se convirtió durante el tiempo de Pablo en Roma, no sabemos eso.
Hay un dicho de la iglesia primitiva indicando que él llegó a conocer a Lucas allá en Roma, pero son pocos datos, entonces estamos ya gestionando unas cosas, pero no tenemos solución fija sobre esto. Y claro, Teófilo es ¿qué? ¿Judío o no? No es judío. ¿Lucas es judío o no? Es el único no judío de escribir parte del Nuevo Testamento. No, es un gentil. Algunos piensan que el nombre Teófilo es algo simbólico. Claro, es simbólico, pero es literal también. Yo no veo eso. No tiene la misma fuerza que antes. La mayoría hoy día han vuelto a decir, no, es una persona. Yo creo que tiene razón. Es una persona fija. Aunque el nombre implica que, como dice aquí, amador de Dios. Uno quien ama a Dios. Pero es probable que él es representante de otros en la casa. Quizás es una iglesia de casa, algo así en la casa de Teófilo. Vamos a pensar en algunos de estos temas de Lucas. Fíjense en cuanto a la genealogía. Lucas quiere proclamar que Jesús no es solamente el rey de los judíos legítimo, como Mateo, no es el siervo sufriente, como dice Marcos, sino Él es el Salvador del mundo, de todos, gentiles también, tanto como judíos. Y entonces Él traza la genealogía de Jesús hasta Adán. Y Adán fue hijo de Dios, él dice, al final de la genealogía. Pues fíjense, ¿quién no puede trazar su genealogía hasta Adán? Piénsalo. ¿No sería este el caso para cualquier ser humano? ¿Algunos de ustedes no vienen de Adán? ¿De quién viene? ¿De qué mono? No. Pero la verdad es, bíblicamente todos podemos trazar la genealogía hasta Adán. Todos. Entonces Lucas no está haciendo algo tan extraño aquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque su punto es este: Jesús es el Hijo de Dios. Tiene derecho para ser proclamado Hijo de Dios. Porque ¿quién fue llamado Hijo de Dios? En el primer siglo hubo otro llamado Hijo de Dios. ¿Quién fue? En el año 31 antes de Cristo fue llamado Hijo de Dios. Lo tenemos en una inscripción. Augusto el emperador. Ay, ¿qué cosa? El emperador fue llamado Hijo de Dios. Yo tengo una moneda que dice Tiberio, hijo del divino Augusto, César Augusto. Es decir, para muchos los emperadores eran hijos de Dios. ¿Hijos de Dios verdaderos? No. Y entonces Lucas está aclarando, pero Jesús es el Hijo verdadero del Dios verdadero. Esta es la razón por la genealogía de Lucas. Y por eso no está de acuerdo con la genealogía de Mateo. Tiene otro propósito. Y como sabemos, al trazar el linaje de una familia, hay varias maneras de hacerlo. Uno puede escoger madre, padre, sea como sea, pero hay varias maneras. Entonces, no deben preocuparse con las diferencias, pero deben entender el propósito de cada uno. Mateo, el propósito es que Jesús es un judío, hijo de Abraham y justamente el rey de los judíos. Y para Lucas, Jesús es el hijo judío, pero hijo de Adán, ser humano, hijo de Dios, con derecho de explicarnos cómo es Dios. ¿Sabe el título del emperador? Pontifex Maximus.
¿Han oído de este título? Pontifex Maximus. ¿A quién se aplica hoy día? Al Papa. ¿De dónde sacaron este título? Del emperador romano. Es el sumo sacerdote del imperio romano, el emperador. Es el Pontifex Maximus. Lo he visto yo ahí escrito en Roma sobre asuntos aplicados al emperador antes de la legalización del cristianismo. No, el emperador fue llamado Pontifex Maximus, Hijo de Dios, el quien puede llevar a su pueblo a la presencia de Dios. Pero ¿quién es el verdadero Hijo de Dios? El verdadero Pontifex Maximus no reside en Roma, ni en la antigüedad, ni hoy día. Es el Señor Jesucristo. Amén. Él es el Hijo de Dios. Pontifex Maximus, sea como sea, dígalo como quiera, Él es el Hijo verdadero del Dios verdadero. Él nos puede llevar a la presencia de Dios. Este es algo que Lucas nos muestra. Y es algo tremendo. Jesús también va a guiar su pueblo a varios entendimientos. Y Lucas tiene algunas parábolas que son tremendos. Vamos a mirar a uno de estos. Este viene en Lucas capítulo 15. Mira cómo interpretamos las parábolas. Y este es como una indicación para el futuro. Mira los primeros dos versículos en capítulo 15. ¿Quiénes son las personas, los dos grupos? ¿Qué dice aquí? Primer grupo, ¿quiénes son? Pecadores y publicanos. Es decir, personas aisladas de Dios. Ni siquiera intenten hacer la voluntad de Dios en su vida diaria. Esta es la idea de cada uno. Los publicanos roban al pueblo para su propio beneficio. Los pecadores no intenten mantener la ley, vivir según la ley. No son observantes del Torah, al decirlo así. Entonces, pero ya quieren escuchar el mensaje de Jesús. Entonces están acercándose a Jesús para escuchar a su mensaje. ¿Quiénes son los del otro grupo? Fariseos y escribas. Entonces, ¿son religiosos o no? Claro que sí. ¿Intenten guardar la ley o no? Claro que sí. ¿Son fieles a Dios según el concepto del pueblo? Claro que sí. ¿Saben de la escritura? Los escribas, claro que sí, están ahí copiando la escritura. Si ustedes quieren saber la Biblia, entender bien la Biblia, debe seguir el ejemplo de los escribas. Porque no comienzan después de la clase en copiar todo el texto de la Biblia a mano. No con teclado, no, a mano, escrito. No va a requerir mucho tiempo, unos meses nomás, pero que haga una copia a mano de toda la Biblia y hágalo por ahí unos 10 veces. ¿Sabe qué? Tú vas a saber bien el contenido de la Biblia, pero nunca es una garantía de vivir la voluntad de Dios. Los escribas saben el texto, hacen las copias, pueden decir cualquier cosa que uno quiere saber de la Biblia, pero no están viviendo de acuerdo siempre con la voluntad de Dios. Uno puede ser profesor en un seminario, bautista no, pero de otro grupo, sin vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con mucho conocimiento, sin un corazón dado a Dios. Un pastor puede ser un pastor
con mucho conocimiento, pero si no entrega su corazón al seguimiento de Jesús, no vale nada. Un líder en la iglesia, a un diácono, puede saber mucho de las cosas de Dios, pero si no tiene corazón dado a Dios, no sirve para nada. Y entonces este es el ejemplo de los escribas. Tenemos dos grupos y que están diciendo: a los pecadores reciben. Es una cosa. Aquí en la calle uno anda con cualquier uno y ahí está. Uno saluda a los que no son cristianos como a los cristianos. Pero mira la segunda parte: y con ellos come. ¿Cuántos de ustedes invitan a los desconocidos a cenar con la familia en las noches? ¿Cuántos andan por la calle diciendo: ¿y por qué no vengas a la calle? Yo no sé nada de ti, no me importa que tengas armas, nada así, que tengas un poco de polvo por ahí para vender, quién sabe, para que, pero que vengas a la casa mía. Recuerden, yo pasé tiempo en Colombia. Me dijeron que si comenzara a vender polvo blanco ahí en el seminario bautista, me iban a preguntar bastante, investigar bastante. No, uno va a invitar a cualquier desconocido a la casa. No, pero Jesús ya está comiendo con esto. Este implica un nivel de aceptación más allá de lo aceptable para los fariseos y escribas. De ahí vienen tres parábolas. Una parábola que ocurre: 100 ovejas, uno perdido, va buscando a este. Claro que sí, todos entienden que hay gozo en los cielos. Segunda parábola: 10 monedas, si pierde uno, no me importa, es un billete de 500 pesos nomás, entonces no me importa, yo tengo 9 todo. No, es una locura, claro que lo busca. Esta moneda fue igual al sueldo de un día. ¿Qué cosa? Encuentra tiene gozo de ser